Muchas gracias, Sergio. Sí, de hecho, pienso que los colegas de Guatemala están viendo la transmisión simultánea ahorita, entonces Pues les un mando saludo hasta Guatemala, entonces. un saludo a nuestros colegas de Fundaeco. Bueno, voy a tratar de ser como rápido porque vamos con un poco de retraso con los tiempos. De manera general, este proyecto es muy reciente, digamos, se implementó en febrero de este año. Es un proyecto que tiene el componente de la cooperación internacional, porque es un proyecto en el cual participa el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, que es un fondo que forma parte de la estructura del gobierno francés, junto con otras estructuras y que financian proyectos principalmente para la conservación de la biodiversidad, para temas de áreas protegidas. Y hace poco este fondo integró un nuevo componente que es el de la adaptación de las ciudades hacia temas de cambio climático, en el cual yo he tenido la fortuna de participar en dos proyectos, y el de la implementación del proyecto para la zona Patrimonio Mundial de la Humanidad UNESCO aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. El asociado, digamos, del proyecto es el Ministerio de la Ecología, el Desarrollo Sustentable y la Energía, que es como una secretaría. Group WIT, que es un grupo especializado en la implementación de este tipo de proyectos con sede en París, con quien me integro para la implementación del proyecto. Y como actores locales tenemos a Fundaeco, que es la Fundación para la Conservación Ecológica, es una fundación con 25 años de trayectoria en Guatemala, la Municipalidad de Guatemala, la Dirección de Medio Ambiente y algunos otros actores que ya vamos a ir viendo sobre la marcha. De manera muy rápida, Guatemala es el país con más vulnerabilidad, o se encuentra en la región con más vulnerabilidad a temas del cambio climático en el continente americano y es el cuarto a nivel mundial. Aquí lo que podemos ver es que es un país multiamenazas porque dentro de su territorio alberga diferentes factores de riesgo, como son el volcánico, las inundaciones, los terremotos y los deslaves por el tipo de suelo que hay en la región. Aquí, de manera más puntual, el proyecto se ubicó en la región del departamento de Guatemala, el cual está formado por 17 municipalidades, de las cuales 7 integran la actual zona metropolitana, y bueno, donde obviamente se incluye la capital del país, que es el polo de desarrollo económico más importante. Aquí podemos ver que lo característico del crecimiento urbano en las ciudades latinoamericanas, un crecimiento muy extendido, exponencial, de baja densidad, que se da durante los últimos 20 años, el cual se caracteriza por la extensión hacia la periferia debido principalmente al acceso al suelo, que es muy barato, y con una urbanización de poca especialidad, digamos. Aquí más o menos lo que vamos a ver es una fisionomía del territorio. Esta es la ciudad de Guatemala, que correspondería a esta parte de aquí. Se encuentra en una planicie, está rodeada por dos masivos de montañas, que es Mixco y Santa Catarina Pinula. Esta sería la región de Mixco y esta sería la de Santa Catarina. Entonces es una especie de valle que va de norte a sur bajando la pendiente topográfica y que en este periodo, en este terreno de transición que se da antes de llegar al lago de Amatitlán,
presenta condiciones topográficas muy accidentadas por la presencia de barrancas, que son las que podemos ver aquí en esta imagen, digamos. Es un territorio que transita de una zona urbana a una zona rural, y aquí les voy a ir pasando algunas imágenes de la lectura que se hizo sobre el territorio. Podemos ver diferentes niveles de especialidad en la ocupación del espacio, desde esto que es un centro comercial, todo este conjunto, viviendas de interés social densificadas, urbanización extensiva con zonas de edificios de alta densidad, digamos, una mixidad en la ocupación del suelo entre lo que es la parte urbana y las industrias o las bodegas. El componente principal, como lo veíamos en la diapositiva anterior, son las barrancas, que se vuelven fronteras naturales que limitan el crecimiento. De hecho, aquí podemos ver que la ciudad no crece porque ya no hay hacia dónde ir. Aquí también se aprecia perfectamente cómo la barrera rompe por completo la capacidad de la expansión. Estas barrancas se utilizan actualmente para diferentes usos. Este es un basurero a cielo abierto. Aquí podemos ver que hay viviendas en la parte baja de la barranca, bodegas, y aquí entre el hueco algunos asentamientos de todo tipo. Es una zona con muy poca dotación de áreas verdes urbanas. Este es un parque, digamos, pero en general no las hay. Entonces, los espacios que adoptan esa vocación de manera natural son las barrancas, aunque históricamente siempre han tenido un problema de estigmatización muy fuerte, porque las barrancas eran el territorio favorito de los guerrilleros en la época de la guerra civil. Entonces todos los guerrilleros iban a meter a las barrancas, y también son zonas donde históricamente siempre ha habido como temas de crimen, digamos. Ahí van a tirar a los muertitos. Y bueno, más hacia el sur, lo que podemos ver es el lago de Amatitlán, con una zona importante de transición destinada a los usos agrícolas, como se puede ver aquí. Ahora, curiosamente, y bueno, no curiosamente, pasa un poco lo que en la mayoría de las ciudades y en México. Hay un río que baja desde la ciudad de Guatemala, el río de Villalobos, hasta el lago, que se va convirtiendo pues en un drenaje colectivo, ¿no? Y al final llega al lago, el cual presenta un alto índice de contaminación por cianobacterias. Esto es la contaminación que hay en el lago, esta mancha verde. El lago, de alguna manera, siempre tuvo una vocación de actividades turísticas que actualmente se están viendo afectadas por este fenómeno de contaminación. Inclusive aquí podemos ver algunas de las casas que eran casas de fin de semana que están abandonadas. Y también otra cosa importante a mencionar es que el lago sigue jugando un papel importante en el tema de la conservación de la biodiversidad, especialmente de las aves migratorias. El territorio en sí, la ciudad de Guatemala, si la tuviera que describir de manera como muy simple, es una ciudad hostil, peligrosa. No es muy confortable transitarse a través de la ciudad. Esto es el transporte público, son camiones de hace 25 o 30 años. La mayoría de la distribución del agua potable se da a través de pipas, entonces está condicionada a quien pueda o no pagarla. El tema de este tipo de urbanización tan extensiva también afecta la capacidad de cobertura de las infraestructuras básicas. Y bueno, algunos ejemplos ya de nuevos propuestas para la movilidad es el proyecto de lo que es el equivalente al Metrobús, que es el Transmetro. Ok, entonces aquí esto es como de manera general toda la lectura macro del territorio.
Uno de los desafíos más importantes y de las reflexiones que hace rato ya se comentaba es qué pasa con esta transición del territorio rural al urbano, por un lado, y por otro lado, todos los desafíos que enfrentan las ciudades ante los fenómenos del cambio climático, los cuales en gran parte son generados tanto por las actividades como por lo que pasa en las ciudades, ¿no? No me voy a detener a explicar toda la problemática ambiental, urbana y antrópica, pero en general lo que está pasando en estas zonas de barrancas, pues por un lado es que se están ocupando por asentamientos precarios en algunas zonas, y en otras zonas podemos encontrar esto, que es literalmente un bosque con pinos de 60, 70 metros de altura, ¿no? Entonces, lo que está pasando en estas barrancas, bueno, que existen riesgos por deslizamiento por el tipo de suelo, que es como una especie de piedra pómex que sufre un fenómeno de licuefacción. Entonces, bajo ciertas condiciones, esa piedra se vuelve como si fuera un líquido. Esto pasó en octubre del año pasado en el barrio del Cambray. Aquí podemos ver la zona en la parte baja de la barranca. Esta es la parte alta. Hubo un deslizamiento por las lluvias y gran parte del barrio quedó sepultado. Aquí se pueden ver las imágenes. Por otro lado, lo que les comentaba, en torno a las barrancas se va generando una ocupación progresiva de asentamientos precarios, que después, bueno, implica dotarlos de infraestructura, de equipamientos, de servicios, pero pues, al final es, digamos, son los grupos menos favorecidos. Guatemala es un país que salió en los años 80 de una guerra civil que lo mantuvo sumido en una gran pobreza. Es un país donde se podría decir que no hay clase media. La mayoría de la población es clase media baja, con problemas sociales interesantes y complejos, como el tema de que la mayoría es de origen indígena. Entonces de repente hay problemas de adaptación, de aceptación, de tolerancia, ¿no? Y una gran fuerte migración hacia la ciudad de Guatemala de todos estos grupos por el tema de las oportunidades de trabajo. Esto fue como una especie de una cátedra de arquitectura, digamos. Esta es la calle. Aquí se ve, esta es la calle, y literal hacia detrás de las casas, de la fachada de las casas, tenemos la barranca. Entonces las casas se construyen sobre los muros de contención que sirven para contener la barranca. Aquí podemos ver cómo este suelo es tan poroso y tan blando que la gente escarba, va haciendo huecos, literal, para poder construir las viviendas, y de repente el muro de esta vivienda es como la colindancia de la vivienda que está en la parte de arriba, y lo cual va generando como una especie de torre de naipes con problemas y riesgos de inestabilidad muy fuertes. Y bueno, aquí el ingenio de los sistemas constructivos, de los materiales que están a la mano, que son como un gran ejemplo del reciclaje. Esta es una casa, esta es, digamos, ¿cómo le cierro? Oh. Espera. Ahí está, ¿no? Ok. Esta es una de las casas de aquí. Aquí lo primero que encuentras cuando entras a la casa es el baño, que está, y luego está aquí la recámara, y por aquí van bajando las tuberías, así, ¿no? Esta es la escalera, este es el acceso, el baño, por ahí, y vas bajando. Y entonces toda la condición de la casa, pues, es que se va adaptando a la condición topográfica del terreno, ¿no? Entonces,
digamos que ante toda esta situación de las barrancas, la propuesta del cinturón ecológico municipal, que se implementó en 2008, la visión que tenía este proyecto era dotar a la región de un sistema de áreas naturales que estuvieran en diferentes esquemas de manejo para que garantizaran la oferta de servicios ambientales a la ciudad y contribuyeran a mejorar la calidad de vida. Con toda una serie de beneficios que tampoco me voy a detener a detenerlos, pero básicamente la propuesta estaba orientada a cómo transitar de esta percepción negativa que existía de las barrancas a una percepción positiva mediante la valorización de los servicios ambientales. En la ponencia anterior ya se explicaban algunos de todos estos servicios, ¿no? La estrategia se integró en la elaboración del programa de ordenamiento ecológico de 2008, que es un instrumento de planificación urbana estándar, digamos, con diferentes grados de densificación, con criterios de transición y de priorización a través de los principales ejes de movilidad. Pero aquí lo que es interesante es que la caracterización y el fundamento jurídico que se le da a las barrancas urbanas, utilizando como principal criterio su consideración como áreas de conservación ambiental para garantizar y aprovechar los remanentes boscosos que quedaban en la zona, por un lado, y por otro lado, para evitar que nuevos asentamientos se asentaran, digamos, ahí. Aquí más o menos podemos ver que el cinturón ecológico son aproximadamente 95 kilómetros cuadrados y equivale al 41% del territorio de la Municipalidad de Guatemala, con ciertos criterios que establecen que según las pendientes, la zonificación que se le asigna es G0, que es la de alto riesgo, en la cual no se puede construir, o G1, que es la que está condicionada, ¿no? Otro componente interesante del instrumento y que se ha ido adoptando sobre la marcha, digamos, a través de la implementación de diferentes casos de éxito, es entender que más allá de los límites administrativos y de gestión existen sistemas naturales. Que eso yo creo que es uno de los paradigmas más importantes que hay que tratar de integrar en temas de planificación urbana. Aquí podemos ver cómo toda la cantidad de ríos que hay y cómo están relacionados con las barrancas, y aquí todo el sistema de microcuencas que forman parte de dos gran cuencas que aquí, bueno, están cortadas. Entonces, digamos que si la propuesta, aparte de que busca integrarse dentro del instrumento de planificación urbana, también busca contribuir a una visión mucho más holística de lo que son las microcuencas y los remanentes boscosos. Aquí tenemos dos casos de éxito, que es el Parque Ecológico de Cayala, que es el cual llevan ya más de 10 años pues trabajando principalmente en la conservación del parque. Es un parque muy bonito porque es un lugar con el mínimo de intervenciones de arquitectura o de edificios, justamente para valorar el paisaje, la aportación paisajística que tienen las barrancas. Estos son los senderos. Tienen algunas instalaciones que permiten que el parque sea autofinanciable, principalmente cuestiones culturales, organizan eventos los fines de semana para las familias y para algunos sectores como grupos empresariales, y eso a lo largo del tiempo lo que le ha garantizado al parque es que se pueda financiar por sí mismo. Este parque lo administra Fundaeco. El segundo parque es el Parque Ecológico Metropolitano de Canajuyú, que ya se declaró reserva ecológica,
Y es el que les comentaba, vean el tamaño de las personas aquí y el de los árboles. Algo también que es muy interesante es que dependiendo la ubicación de las barrancas cambia completamente todo el conjunto el ecosistema, digamos, ¿no? Aquí otro caso de éxito es el de este Parque Ecológico de la Asunción, que fue implementado por la Municipalidad de Guatemala, y gracias a la incidencia y pues a la insistencia también de Fundaeco. Y este parque pues justo se encuentra del otro lado de este puente, que está pegado a una zona de asentamientos precarios. Y bueno, aquí podemos ver el antes y el ahora, ¿no?, del parque. Era prácticamente un basurero. La municipalidad se encargó de limpiarlo. Tiene una vocación mucho más amplia que la de los otros dos parques, que su visión es más la de la conservación. Aquí pusieron canchas, zonas de convivencia, unas casetas de acceso, hay un orquidiario, hay toda una serie conforme vas bajando, aquí está el puente, y conforme vas bajando a la barranca vas encontrando las diferentes áreas. Al final hay aproximadamente 2 kilómetros de área de conservación, y el ecosistema de este parque es completamente diferente al de los otros dos, ¿no? Ahora, ¿qué implica el manejo de cada uno de estos diferentes sitios que conforman el Cinturón Ecológico Municipal? El reto de un manejo integral de las cuencas, porque tiene que ver con la recarga del agua en el territorio. Guatemala es y muchas de las ciudades actualmente, la mayoría en Latinoamérica, presentan estrés hídrico, es decir, que estamos explotando mucho mayor agua de la que regresamos. El agua que regresamos la regresamos contaminada. Entonces, el manejo integral de las cuencas es fundamental para garantizar la disposición, la calidad y la cantidad de agua que se explota, digamos. Otra de las acciones que se están llevando a cabo es el inventarios forestales y de fauna, porque, como les comentaba, cada uno de los sitios es diferente en términos de sus características naturales. En los dos primeros parques, donde están los bosques, hay prácticas de observatorios de aves, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estuvo ahí la esposa del primer ministro de Canadá, fue a estos parques a hacer observación de aves, y hay toda una serie de aves que utilizan esos espacios como santuarios, ya que son los únicos lugares donde pueden garantizar la supervivencia, ¿no? También hay implementación de acciones de mitigación y regeneración ambiental a través de la reforestación, y actividades productivas generadoras de recursos para la operación. Este es un museo de aves que está en el Parque Cayalá, que también les permite tener algunos ingresos extras. Ahora, ¿cuál es el desafío del Cinturón Ecológico Municipal? Bueno, que hay toda una serie de espacios que están inventariados. Aquí se pueden ver algunos de ellos, que primero requieren que alguien se haga cargo de ellos. La municipalidad, si bien tiene un programa ambicioso para poder empezar a hacer acciones puntuales en los diferentes parques, muchas veces el principal tema es el de los recursos. Entonces, la estrategia busca involucrar a sociedad civil y a los vecinos que viven en las áreas inmediatas a los parques. Es necesario dotar al Cinturón Ecológico de un reglamento que establezca criterios más puntuales sobre quién, cómo se operan, cuáles van a ser los mecanismos de ingreso, cuáles van a ser los de transparencia para la rendición de cuentas. Otro de los temas fundamentales es el de los esquemas de los pagos por servicios ambientales. Ahorita voy a entrar más a detalle. Y el de valorizar las infraestructuras verdes, que eso ya se comentaba también en la ponencia anterior. ¿Qué
¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso y cuál fue un poco la razón de esta misión en la cual estuve participando en febrero? Es fortalecer las acciones al interior del cinturón ecológico municipal, pero también implementar acciones piloto que puedan contribuir a la generación de un cinturón ecológico metropolitano, de un segundo anillo de conservación para la zona metropolitana. Y esto es con la intención de conservar las dos cadenas de montañas que veíamos en las primeras diapositivas, porque al final es ahí donde se da la recarga del agua, toda la serie de servicios ambientales que ahorita vamos a ver. Este cinturón ecológico metropolitano no considera, por un lado, tener acciones en los barrios marginales, porque finalmente ellos son grupos de la población que ya están asentados en los lugares, pero por otro lado también tener acciones mucho más ambiciosas y de mayor alcance en las zonas de los remanentes boscosos, las cuales actualmente presentan mucha presión de cambio de uso de suelo, principalmente al agrícola, que al final, después de un tiempo, termina siendo urbano. Ahora, aquí un poquito más, no voy a entrar a detalle de todos los servicios ambientales, pero aquí podemos ver al centro cuáles son las principales problemáticas que generan, pues no solamente las ciudades, sino la transformación de los territorios. Esta cuestión de la transición urbano a lo rural. Y aquí hay una serie de, de servicios, ¿no?, que ofrecen los ecosistemas. La generación de oxígeno, de lluvia, la conservación de la biodiversidad, la recarga de los cuerpos hídricos, mantener la calidad del agua que llega a las ciudades. Entonces, de alguna manera, si las ciudades son el principal contribuyente a los efectos del cambio climático, yo creo que una de las visiones que se tiene que promover es cómo estas ciudades pagan para garantizar la conservación de todos los ecosistemas que son los que brindan las mejores condiciones de medio ambiente. Aquí, más o menos, como para entrar más a detalle de cómo funciona el pago por servicios ambientales, tú tienes unos demandantes o compradores. Actualmente ya existe un mercado que es el de bonos de carbono en Kioto, que básicamente es el gran mercado de servicios ambientales en el mundo. Está bursatilizado. China paga no sé cuánto por toda la contaminación que genera, y entonces hay otros países que son benefactores de eso que se paga. Aquí vamos a tratar de hacerlo, o sea, digamos que los esfuerzos se están orientando a cómo hacerlo cada vez más accesible, realista y tangible. Entonces, lo que tienes es unos compradores de estos bonos, que pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, algunos directos son aquellas empresas o actividades que generan impactos directos, como la minería, puede ser el tema de la construcción a través de la transferencia de potencialidades. Entonces ellos tienen que pagar algún servicio. Tienes un fondo que es el que regula cómo se pagan, qué es lo que se paga, y luego tienes unos proveedores de servicios. Dicho de otra manera, tienes dónde se puede dar la oferta de servicios ambientales. En los ecosistemas que garantizan la calidad del aire, la captación del agua, la regeneración ambiental, bosques, áreas terrestres prioritarias para la conservación de la biodiversidad. En el caso de Guatemala, las barrancas. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, están orientados al agua, al carbono, a la biodiversidad, al paisaje, que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural, a la mitigación del cambio climático y al capital social.
qué es lo que estos espacios contribuyen al tejido social. Luego tienes los compradores, que pueden ser productores de energía, los mismos actores que están aprovechando de esos recursos, como por ejemplo agrupaciones de agricultores, usuarios del agua, que pueden ser industriales o domésticos, consumidores, propietarios, empresas. Luego tienes los mecanismos, que son los que van aquí en la parte del fondo, que hay, no sé, pago por contratos con estas empresas que generan impactos para que aquí, por ejemplo, cuando se hacen los segundos pisos, tienen que pagar impacto ambiental, ¿no? Tienes aprovechamiento directo del recurso, lo que les comentaba, si tienes una organización de agricultores que se ven beneficiados, ellos pagan una parte por esos beneficios. Por ejemplo, garantizar el acceso al agua potable para sus cosechas. Comercio privado de mercancías, como pueden ser los productores de café, y uno como consumidor sabe que al estar comprando ese café está siendo responsable con ese consumo, ¿no? Tarifas de acceso a regalías, como pueden ser las actividades en los parques, tasas obligatorias y voluntarias, y el gran mercado que es el comercio de emisiones de carbono. Y los proveedores, bueno, pueden ser desde los terratenientes de las propiedades, los administradores de las áreas naturales protegidas, los agricultores, el sector forestal. Entonces, estos son como los diferentes componentes que hay que entender para el tema del pago por servicios ambientales. En relación a la naturaleza de un proyecto de estas características, la gran ventaja de tener un capital, digamos, siempre que se busca implementar cualquier acción, el principal argumento del gobierno es que no hay dinero. Nunca hay dinero para hacer las cosas. Entonces, más o menos la lógica de un proyecto de esta naturaleza es que tú tienes un capital semilla orientado a acciones estratégicas en las cuales es mucho más fácil que si tú llegas con una municipalidad y le dices, oye, a ver, tenemos 40 millones de pesos y lo queremos invertir en un programa que contribuya a reducir los incendios forestales. Obviamente la municipalidad va a ver de qué manera, pero es mejor poner 40 y tener 80 que no poner nada y quedarse sin ese dinero. Entonces aquí, digamos, una de las aportaciones de este proyecto de cooperación internacional es que tienes quienes ponen ese capital semilla, los socios que se suman. En este caso, Fundaeco para este proyecto es el promotor principal y es quien se hará cargo de la administración y de la coordinación de todo el proyecto. Luego tienes los actores gubernamentales en los 3 niveles de gobierno, que es el de la presidencia, el departamental, que está asignado por el presidente, entonces tiene ahí sus matices, y el de las municipalidades. Tienes organismos no gubernamentales con apoyos privados, como el de Nature Conservancy, que es quien lleva un proyecto que se llama Fondos de Agua, que el piloto lo implementaron aquí en Monterrey. Es un proyecto que está financiado por FEMSA. Tienes asociaciones que pueden ser los vecinos o los beneficiarios directos, actores privados como la Fundación Alstom, institutos académicos de investigación como es el IARNA, que es el principal think tank ambiental y que es privado, digamos, forma parte de la Universidad Rafael Landívar, que es una universidad jesuita. Y luego tienes otros actores de la cooperación internacional como la USAID. ¿Cómo funciona este esquema de cofinanciamiento? Lo que les decía un poco, por ejemplo, para el tema de la reforestación de los remanentes boscosos más grandes, estamos hablando de cientos de hectáreas, existe Probosque, que es una especie de fideicomiso, quien a partir de que tú le demuestres que tuviste acciones de reforestación y de protección, acciones que se puedan cuantificar, es decir, en un año sembré 5,000 árboles, Probosque te empieza a pagar
para que tú conserves y reforestes. Pero si tú no tienes esa primera acción piloto, sembrar 5,000 árboles no es barato, implica una inversión grande. Si tú no lo tienes, Probosque no te da el dinero. Entonces, The Nature Conservancy, con su proyecto de fondos de agua, que busca promover el manejo integral de las cuencas, y parte de ese manejo integral implica tener zonas de captación hídrica de gran tamaño, puede financiar ese primer año de reforestación. Entonces, The Nature Conservancy, digamos que abraza Probosque, le financia, y después, gracias a ese primer apoyo, Probosque puede dar el beneficio para la conservación de los bosques, digamos. Y de esta manera se cumple el objetivo de The Nature Conservancy, que tiene que ver con el manejo de las cuencas y el tema del agua, y se cumple el objetivo de Probosque, que tiene que ver con la reforestación y la protección de los remanentes boscosos metropolitanos y de las montañas y de todo lo que implica ese gran sistema natural. Conclusiones y en relación al tema del seminario, bueno, la gran ventaja de este tipo de proyectos, yo he participado en dos, y son esquemas como muy innovadores, es que por lo regular uno de los principales desafíos o problemas que hay en el tema de la gestión del territorio es la coordinación institucional. Los actores de gobierno no se ponen de acuerdo. Es muy difícil de repente también que sumen a otros actores, como puede ser la academia o como puede ser consorcios de inversión, por cuestiones de intereses y por cuestiones de tiempo de las administraciones y de muchas cosas. Pero este proyecto lo que promueve es una red de asociación transversal multiactores, en los cuales pues todos se alinean. Siempre creo que es positivo el hecho de que exista este recurso externo, porque de alguna manera pues eso genera ciertas condiciones de cooperación mucho más positivas. En el tema de la ciudad, bueno, en este caso en específico, las barrancas siempre habían sido considerados espacios subutilizados, y la propuesta lo que fortalece es la diversidad de usos, una diversidad también de experiencias, lo cual puede motivar a que los visitantes de un espacio, al saber que existen 40 espacios más con diferentes vocaciones, los visiten, generando también equidad en la accesibilidad a las áreas verdes y al disfrute del medio ambiente, lo cual cada vez es más difícil en los contextos urbanos. Promueve diferentes estrategias y escalas de actuación, como lo podíamos ver con estos casos de éxito. Lo que ya les comentaba, el financiamiento limitado y sectorizado, que se ve, digamos, con la implementación del proyecto, lo que se genera es una bola de nieve de financiamiento para objetivos compartidos, y ante la realidad de ciudades con grandes desigualdades, esta propuesta en particular promueve territorios para la inclusión, la equidad, la participación y la corresponsabilidad. Entonces yo creo que hay diferentes tipos de red, ¿no? Ahí tienes una red institucional y de actores, tienes una red de espacios, tienes una red de experiencias y de valorización de la experiencia de la naturaleza, y tienes también bueno, esas redes. Y creo que ya acabé. A ver.